Bienvenidos a Programa Tutos. Hoy aprenderemos a calcular dos medidas estadísticas fundamentales, la media y la desviación estándar. La media o promedio es una medida central que representa la suma de un conjunto de números dividida por la cantidad de elementos en este conjunto. Es una manera efectiva de entender el valor típico de un conjunto de datos. Por otro lado, la desviación estándar mide cuánto se desvían los valores individuales de la media. En otras palabras, nos da una idea de la dispersión o variabilidad de los datos. Una desviación estándar más alta indica una mayor dispersión. Vamos a comenzar calculando la media o el promedio. Lo que debemos hacer es sumar todos los elementos y después dividir esa cantidad entre el número de elementos que tenemos. Entonces vamos a comenzar definiendo algunas variables. Definir, como vamos a ocupar un arreglo, pues definimos el arreglo que se va a llamar A. Vamos a ocupar algunos ciclos para poder recorrer todo este arreglo, así que declaramos una variable i. Además, vamos a declarar la cantidad de elementos que tenemos usando una variable que se llame cantidad. Todas estas variables las vamos a definir como entero. Vamos a definir algunas otras variables como número real. La primera va a ser la media, donde vamos a almacenar el valor del promedio, y necesitamos otra variable donde vamos a ir almacenando la suma de los números. A esta variable le vamos a llamar suma. Estas variables las vamos a definir como real. Vamos a suponer que vamos a tener un arreglo con 5 elementos. Tú puedes preguntarle estos elementos al usuario, pero en este caso yo lo voy a hacer de manera directa. Vamos a dimensionar nuestro arreglo A y le vamos a asignar un tamaño de 5, la cantidad de elementos que tenemos. Ahora A en la casilla 0 le vamos a asignar un valor de 1. Tú le puedes asignar los valores que necesites o de nuevo se los puedes preguntar al usuario. Las casillas van a ir de 0 a 4 como en cualquier arreglo. Los valores los vamos a poner de 1 a 5. Ahora lo que vamos a hacer es a nuestra variable suma asignarle el valor inicial de 0. Y ahora vamos a crear nuestro ciclo para que va a recorrer todo nuestro arreglo. Vamos a usar la variable i como iterador. La primera casilla pues es la casilla 0 como lo estamos viendo por aquí y tiene que llegar hasta el número de elementos que tenemos menos 1. Si tenemos 5 elementos, menos 1 es 4. Con paso 1 hacer y aquí tenemos que ir sumando todos los valores de nuestro arreglo. Todo lo vamos a acumular en la variable suma. Así que a esta variable le vamos a sumar lo que ya teníamos, suma más el elemento i de nuestro arreglo A, como lo hacemos con cualquier acumulador. Ahora a nuestra variable media le vamos a asignar la suma de nuestros elementos dividido entre el número de elementos que tenemos, entre nuestra variable cantidad. Y por aquí vamos a poner un escribir que diga la media es dos puntos, un espacio y concatenamos nuestra variable media. Vamos a probarlo y tenemos que el promedio es 3. Vemos que funciona bien porque 1 más 2 es 3, 3 más 3 es 6, 6 más 4 10 y 10 más 5 15, dividido entre 5 pues es 3. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. Para esta variable estadística necesitamos una suma de los cuadrados de los elementos del arreglo. Es lo mismo que estamos haciendo aquí, pero tenemos que elevar al cuadrado el número que está en el arreglo, o sea a en la casilla i. Así que podemos ocupar este ciclo for, pero antes tenemos que declarar dos variables. Las dos van a ser como real. Primero va a ser la suma de cuadrados y la segunda variable es la desviación estándar. Como la suma de cuadrados es un proceso similar a la suma normal, la que hicimos para calcular el promedio, pues a esta variable suma cuadrados también tenemos que asignarle un valor inicial de 0. Ahora dentro de este ciclo for vamos a volver a usar un acumulador, suma cuadrados, le asignamos lo que ya teníamos, suma cuadrados, más, vamos a ponerlo entre paréntesis, aunque no es necesario, a en la casilla i elevado al cuadrado. Y una vez que ya tenemos la suma de los cuadrados, pues para calcular la desviación estándar vamos a sacar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados dividida entre la cantidad de elementos en el arreglo y le vamos a restar la media o el promedio al cuadrado. Suena un poco enredado, así que vamos a ponerlo por aquí. Desviación estándar, le vamos a asignar la raíz cuadrada, ponemos RC para usar esta función y vamos a poner paréntesis para la raíz cuadrada. Dentro de estos paréntesis vamos a poner un nuevo par de paréntesis para hacer primero la división. Suma cuadrados dividido entre la cantidad de elementos que tenemos, en este caso es nuestra variable cantidad, y después fuera de este paréntesis vamos a poner menos la media o el promedio elevado al cuadrado. Con esto ya tenemos la desviación estándar calculada, solamente hace falta mostrarla al usuario. Escribir la desviación estándar es dos puntos, un espacio y concatenamos nuestra variable desviación
desviación estándar. Vamos a probarlo y aquí lo tenemos. Tenemos una desviación estándar de 1.4142, lo que significa que nuestros elementos están juntos. Si los graficáramos, estarían juntos. Y vemos que tiene sentido porque son números secuenciales, aunque hay una manera más fácil de comprobarlo y es asignarle a todos el mismo valor. Esto nos sirve para probar que el promedio funciona de manera correcta y que la desviación estándar también funciona de manera correcta. El promedio debería ser el mismo número que le estamos asignando a todas las casillas, que en este caso es 1, y la desviación estándar debería de ser 0, porque si graficáramos todos estos elementos estarían dentro del mismo punto. Y recordemos que la desviación estándar lo que mide es la dispersión, pero pues al ser el mismo elemento no están dispersos, la desviación estándar debe de ser 0. Lo probamos y aquí lo tenemos. La media o el promedio es 1, el mismo elemento que le asignamos a todas las casillas, y la desviación estándar es 0, lo que significa que todos los elementos están dentro del mismo punto, por lo que vemos que todo funciona de manera correcta. Y bueno, pues es así como puedes calcular la media y la desviación estándar de un arreglo utilizando PCI. Espero que este video te haya servido. Si es así, te invito a que le des like y que lo compartas con alguien al que le pueda ser útil. También te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, y si quieres dar un poco de apoyo extra, ahora también están activadas las super gracias. Nos vemos en la próxima.